Revelado, el increíble encuentro entre una millonaria y un mecánico humilde que cambió todo. El taller de Miguel siempre había sido un refugio de risas y trabajo duro, un lugar donde los ruidos de motores y las conversaciones animadas llenaban el aire. Pero ese día, un lujoso auto negro se detuvo frente a su puerta, como una enorme sombra que interrumpía la calidez del ambiente. Valentina, con su cabello perfectamente peinado y su vestido de diseñador, parecía completamente fuera de lugar. Miguel, con las manos callosas de tanto trabajar, sintió un revuelo en su pecho. ¿Qué hacía ella en su barrio? Cada centavo que había ganado se había moldeado en esfuerzo, sudor y noches sin dormir, mientras que ella había vivido una vida de privilegios inalcanzables para él. La tensión estaba clara, dos mundos chocando. Cuando Valentina salió del auto, la mirada de desdén que le lanzó hizo que su corazón se encogiera. Mientras revisaba el motor del auto, sus pensamientos estaban enredados. ¿Era capaz de soñar con algo más allá del taller? La carga de sus responsabilidades le pesaba, su familia, sus hijos, todo lo que había edificado. De repente, la voz de Valentina lo sacó de su trance. ¿Cuánto tiempo crees que tomará repararlo?, preguntó con una mezcla de impaciencia y superioridad. En un instante, Miguel se sintió pequeño, expuesto. Cada segundo que pasaba se convertía en un tira y afloja emocional. La parte de él que anhelaba crear un auto con energía limpia luchaba con la realidad de su vida, donde cada peso se traducía en una necesidad inmediata. ¿Cómo podía permitir que una idea lo consumiera cuando su familia dependía de él? La presión era abrumadora y un profundo malestar brotaba en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Conforme pasaban los días, Miguel se encontró atrapado entre la rutina de su taller y la fascinación que Valentina empezó a generar en él. Ella no solo era una mujer de dinero, era una persona rota, buscando encontrar sentido en un mundo que parecía vacío. Sus conversaciones empezaron a abrirle puertas que creía cerradas. Valentina le hablaba de su deseo de hacer el bien, de encontrar un propósito más allá de lo material, y su simplicidad lo desarmaba. Pero entre la atracción y la admiración, Miguel sentía un creciente miedo. ¿Qué pasaría si se atrevía a soñar? ¿Qué pasaría si ese sueño lo llevaba a distanciarse de su familia? La angustia lo consumía, la ansiedad disparando en su pecho cada vez que Valentina compartía sus visiones de un futuro diferente. A menudo se encontraban mirando el horizonte desde la ventana del taller, donde el polvo flotaba en el aire, llevando consigo las esperanzas y las frustraciones de un barrio olvidado. La competencia se acercaba, y con ella la oportunidad de presentar el invento que ambos habían estado creando. Pero cada vez que Miguel pensaba en eso, una oleada de dudas lo atravesaba. La presión de no tenerlos decepcionados, de no fallar, lo estrangulaba. Y en ese preciso momento, Valentina parecía representar tanto su salvación como su condena. Si se arriesgaba a seguirla, ¿perdería lo que había construido? La mirada decidida de ella contrastaba con su confusión interna. Miguel sabía que al mirarla se abría un abismo entre sus expectativas. Sabía que debía tomar una decisión, y el silencio entre ellos crecía, tenso y cargado de emociones no expresadas. Teniendo frente a su vacío, su incertidumbre se tornó angustiosa. ¿Se atrevería a desafiar su destino? A medida que lo pensaba, las miradas de juicio de quienes los rodeaban empezaron a resonar en su mente, afilando sus inseguridades. Su vida podría cambiar en un instante. La pregunta flotaba entre ellos, electrificando el aire. ¿Podrían enfrentar juntos sus demonios y salir adelante, o se perderían en sus propios miedos? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero todo lo que Miguel podía sentir era el peso de su decisión a punto de definirse. La mañana siguiente, la luz del sol entró por el taller como una promesa, pero para Miguel todo parecía gris. Su mente giraba en torno a la competencia que se acercaba, una oportunidad única que podría catapultar su carrera, pero también erosionar la estabilidad de su vida.
Se detuvo frente a un viejo motor de un coche desgastado, preguntándose si la oportunidad realmente justificaba el riesgo que implicaba. Mientras su mente divagaba, recibió una llamada inesperada de Valentina. Su voz, inconfundible y firme, era un recordatorio de que los momentos de duda eran inseparables de cualquier camino hacia el crecimiento. Miguel, he estado pensando en nuestra presentación. Necesitamos ser audaces. Este invento tiene el potencial de cambiar vidas, proclamó con una energía contagiosa. La determinación en su voz resonó en su interior, despertando un deseo que había estado adormecido. Pero Valentina, no entiendo cómo podríamos lograrlo. Tengo una familia que alimentar, responsabilidades que no puedo ignorar. Esto podría salir mal y perderlo todo, respondió, vulnerable. La incertidumbre golpeaba en cada palabra. Valentina, al otro lado de la línea, silenció el impulso de justificar su privilegio y simplemente dijo: a veces es necesario invertir en un futuro que podría transformar no solo nuestra vida, sino también la de los demás. Las palabras de Valentina lo hicieron reflexionar profundamente. ¿Estaba dispuesto a ceder a sus temores e incertidumbres o se atrevería a luchar por un futuro diferente? Reflexionando sobre esto, Miguel sintió que su mente comenzaba a liberarse de las cadenas invisibles que lo habían mantenido atado por tanto tiempo. Aquella sensación era efímera, pero lo suficientemente potente como para encender una chispa de valentía en él. Con renovada determinación, comenzó a trabajar en el prototipo con Valentina. Los días se convirtieron en noches, cada momento que pasaban juntos se transformaba en energía creativa pura, ideas, sueños y esperanzas se entrelazaban como cables en un motor. Sin embargo, las dudas nunca se desvanecieron completamente. Quería que su familia viera su esfuerzo y entendiera su pasión, pero el miedo a la desaprobación de los demás se mantenía constante. Un día, después de una larga sesión de trabajo, Valentina se detuvo y dijo: «Miguel, necesito que confíes en ti mismo. No se trata solo de ti y de mí, sino de lo que representamos. Este es un paso, no solo en nuestra carrera, sino en nuestra forma de vida». Para ella, el cambio era esencial. Para Miguel, se sentía como una montaña rusa emocional. La noche previa a la competencia, Miguel se despertó en un sudor frío, abrumado por visiones de fracaso. Se sentó en la cama y contempló lo que había logrado, pero el miedo a decepcionar a aquellos que amaba lo mantenía cautivo. ¿Valía la pena arriesgar todo por un sueño que podía ser solo una ilusión? En ese momento llegó a la conclusión de que la verdadera medida de un hombre reside en su capacidad de soñar y de actuar, incluso en la adversidad. Se dio cuenta de que no solo temía el rechazo, sino también la posibilidad de perderse a sí mismo en el camino. Decidido, dejando atrás la parálisis de la duda, se volvió hacia su taller con una certeza renovada. Debía hablar con su familia y exponerles sus intenciones, sin dejar que la vergüenza y el miedo determinaran su futuro. Miguel respiró hondo. Era el momento de hablar. Mientras se preparaba para enfrentar a su familia, una sensación de desasosiego y determinación se entrelazaban en su pecho. ¿Estaría listo para aceptar su verdad y liberarse del peso de las expectativas? Todo estaba por definirse. La mañana de la competencia se acercaba, y con ella el desenlace de sus decisiones. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso? ¿Se convertiría en el hombre que siempre soñó ser, o se quedaría atrapado en su zona de confort? La puerta del taller se abriría una vez más, y Miguel tendría que cruzar el umbral. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida para siempre? Miguel se encontró al borde de la chaise longue en la que solía pasar las noches agotadoras en su taller. Sus manos temblaban ligeramente mientras pensaba en lo que estaba a punto de hacer. Hacer ese primer paso hacia su familia, hablar con ellos de su sueño, era más desalentador que cualquier motor desarmado que hubiera tenido que reconstruir. El eco de las palabras de Valentina resonaba en su mente. Necesitamos ser audaces. La audacia no solo la necesitaban en la competencia, también en su vida personal. Miguel conocía las expectativas que su familia tenía sobre él. Era el pilar de una estructura que había sido erigida con sacrificios y esfuerzo. ¿Qué pasaría si erraba en este intento? Las preguntas se arremolinaban, como tornados, en su interior. Decidió que no podía seguir postergando la conversación.
Se acercó a su esposa Luisa, que estaba acomodando los juguetes de sus hijos. El brillo en sus ojos parecía reflejar una mezcla de amor y escepticismo. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó, tomando aire profundo. Luisa miró hacia él, su expresión cambió. Había en sus ojos la chispa de la curiosidad, pero también la sombra de la preocupación. Se sentaron en la mesa del comedor, un lugar donde tantas decisiones habían sido tomadas. Miguel tomó un momento para organizar sus pensamientos. Se dio cuenta de que debía dejar de lado su miedo, de ser honesto. Quiero hablar sobre el futuro, el mío, pero también el de nuestra familia, comenzó, sintiendo que cada palabra pesaba como un ladrillo. He estado trabajando en un prototipo con Valentina. Creemos que podemos hacer algo grande, algo que podría cambiar nuestras vidas. La mirada de Luisa se endureció. Miguel, sabes lo que está en juego. ¿Y si esto no funciona? Su preocupación tenía peso. El riesgo que él estaba dispuesto a asumir no era suyo, era de toda la familia. Miedo al fracaso no puede definirnos, Luisa. No soy feliz solo manteniendo la rutina diaria. Quiero arriesgarme, quiero luchar por un futuro que pueda ofrecerles más. No puedo censurarlo más. Necesito saber que podré ser un modelador de mi propio destino, contestó, su voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. Luisa permaneció en silencio, y por un instante la atmósfera se cargó de tensión. Miguel sabía que todo giraba en torno a una amenaza silenciosa que desafiaba su sentido de pertenencia y logro. ¿Y si algo sale mal?, preguntó ella finalmente. La pregunta era válida. Él la había formulado en su mente innumerables veces. Si esto sale mal, habrá una lección, no solo un fracaso. Lo que necesito es tu apoyo, no solo por mí, sino por lo que podemos construir juntos, respondió, sintiendo cómo sus palabras emergían con fuerza y claridad. Luisa miró por la ventana, como si el mundo exterior pudiera ofrecer alguna respuesta. Entonces un leve asentimiento acompañó su mirada. Si decides hacer esto, estaré contigo, pero debes prometer que no dejarás que esto te consuma, dijo con un tono enérgico pero calmo. El alivio y la emoción se entrelazaron en el pecho de Miguel. Sabía que debía concentrarse en su trabajo con Valentina, y ahora también en fortalecer el apoyo familiar. Mientras Miguel regresaba al taller, una nueva determinación iluminó su camino. Se sentía más fuerte, con una dirección clara. La conversación con Luisa había desatado las ataduras que lo mantenía inseguro. Entonces una idea lo golpeó de repente. ¿Sería capaz de incorporar la voz de Luisa en su proyecto? ¿Su conocimiento? ¿Su sabiduría? Así podría no solo apoyar, sino también aprender algo nuevo, y quizás innovador. La mañana de la competencia se acercaba, y las posibilidades parecían multiplicarse ante él, retándolo a explorar nuevos límites. Miguel no solo cuestionaba lo que había logrado, sino que también comenzaba a vislumbrar un impacto más grande que sus propios sueños. Sin embargo, justo cuando comenzó a esbozar ideas en un papel, sintió el frío sudor recorrerle la frente. ¿Podría su familia aceptar lo que estaba por venir? ¿Podría finalmente abrirse ante sus propios temores y hacer pie en un mundo que lo consideraba inadecuado? A medida que las sombras del pasado se entrelazaban con un futuro incierto, Miguel se dio cuenta de que aún tenía que enfrentar un desafío que iba más allá de la competencia. Un nuevo antagonista aparecía en su vida: el miedo a no ser suficiente, a no cumplir con las expectativas. El reloj seguía corriendo, un momento decisivo lo esperaba. La verdadera lucha apenas había comenzado. ¿Sería capaz de transformar su vida y definir su destino? ¿O se dejaría consumir por las ataduras invisibles de su propia mente? La pregunta permanecía tan clara y aterradora como antes, mientras Miguel se adentraba en la noche, preparándose para el siguiente día. Miguel se encontraba sentado en su taller, rodeado por piezas de maquinaria y bocetos de lo que esperaba que fuera su gran creación. Al abrir su libreta, cada página parecía un testimonio de su historia, llena de intentos fallidos y sueños olvidados que por fin cobraban vida. La conversación con Luisa lo había liberado de un peso enorme, pero al mismo tiempo había encendido un fuego que ahora amenazaba con consumirlo si no encontraba la dirección adecuada. Mientras trazaba líneas en el papel, los pensamientos sobre lo que Luisa había aportado a sus ideas comenzaban a tomar forma. ¿Cómo podía integrarla en el proceso de creación?
No quería simplemente involucrar su voz, sino que anhelaba un espacio para que el talento compartido brillara. Luisa tenía una perspectiva única acerca de la vida y la familia, algo que Miguel había comenzado a valorar más allá de lo que podía expresar. Decidió entonces que debía invitarla a una sesión de trabajo. Sería un reto reunir esa colaboración en un espacio que había sido, tantas veces, solo suyo. Se inclinó sobre el boceto, y una repentina oleada de inseguridad lo hizo vacilar. ¿Tendría Luisa el tiempo y la disposición para involucrarse? Al fin y al cabo, estaba acostumbrado a hacer las cosas solo, en su mundo de tuercas y tornillos. El miedo, como un ladrón astuto, intentaba infiltrarse nuevamente en su mente. La idea le obsesionó, tenía que actuar. Miguel se levantó de la mesa, se llevó las manos a la cabeza y respiró hondo. Tenía que dar un paso más. Con un rápido giro, se dirigió a la sala de estar y buscó a Luisa. La encontró, organizando algunos papeles en la mesa. Luisa, comenzó, notando cómo sus palabras se enredaban en la urgencia de su voz. Quiero que vengas a trabajar conmigo en el prototipo. Quiero tu opinión, tus ideas. Creo que podemos crear algo extraordinario juntos. Los ojos de Luisa se abrieron en sorpresa. ¿Tú crees que puedo aportar algo a eso?, preguntó, arrojando la pregunta con un tono de incredulidad que la abatía. Por supuesto, contestó Miguel, con energía. Tu manera de ver las cosas es única, y creo que eso puede mejorar el proyecto. Este sueño es también nuestro, no solo mío. Luisa sonrió, pero Miguel notó que había en su mirada una mezcla de alegría y duda. Está bien, pero necesito entender más de tu visión. ¿Qué tienes en mente? A partir de ahí, la conversación fluyó, pero Miguel se dio cuenta de que no podía desvanecer la chispa de inseguridad en su esposa. Curiosamente, eso lo llevó a una reflexión sobre su propio viaje. Al trabajar en el prototipo, Miguel sintió que la energía entre ellos cambiaba. A medida que Luisa compartía sus ideas, él comenzaba a ver su proyección de futuro no como un simple deseo, sino como un espacio dinámico lleno de posibilidades. Su propia autoexigencia parecía atenuarse en la medida en que su equipo crecía con la inclusión de Luisa. Sin embargo, el tiempo pasaba rápidamente, y la fecha de la competencia se acercaba. La presión se intensificaba, y Miguel empezó a dudar. ¿Podría llevar a cabo su sueño y al mismo tiempo cumplir con la expectativa que había creado? Las noches sin dormir regresaron, maldiciendo su mente con dudas y miedos. Se encontraba en la cuerda floja entre su ambición y la responsabilidad familiar, sin saber cómo equilibrar ambos mundos. Entonces, un día mientras ella estaba en el taller ayudándolo, formularon la idea que podrían presentar, una máquina que facilitara la vida diaria de los talleres mecánicos. Eso podía redefinir su situación, no solo como profesionales, sino también como familia. Pero de inmediato, el eco del miedo volvió. ¿Sería ese el camino indicado? ¿Se estarían exponiendo demasiado? El conflicto dentro de él latía más fuerte por momentos. La presión de triunfar se convertía en una pesada mochila. Las voces internas empezaron a cuestionar su capacidad. ¿De verdad tenía la habilidad para llevar a cabo lo que habían imaginado juntos? Mientras el palpitar de la incertidumbre y la ambición luchaban por su atención, Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo la competencia, sino también reconocer su propia valía y la de su familia. En ese instante de revelación, sintió que la verdad florecía. ¿Lograría transformar ese miedo en un impulso que lo llevara a abrazar su nueva realidad? A medida que la madrugada se cernía sobre su taller, Miguel se preguntó, ¿podría estar realmente a la altura de lo que había comenzado a construir? Con cada hora que pasaba, el momento de la verdad se acercaba, y la presión intensificaba. Estaba preparado para aceptar no solo el juicio externo, sino también la voz de su propio ser. Con la mente llena de preguntas y posibilidades, el desafío que se asomaba era más grande de lo que había imaginado. Era un paso hacia lo desconocido, y Miguel sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La luz del amanecer se filtraba entre las rendijas del taller, iluminando los restos de las largas noches de trabajo. Miguel miraba con desdén el boceto de la máquina que habían diseñado. Había algo en la representación que no lo convencía. La presión que previamente había sentido ahora era como una niebla espesa que lo rodeaba, ahogando su creatividad. La inclusión de Luisa había sido reveladora, pero también había intensificado el peso de sus expectativas. Un vistazo al espejo del taller le devolvió la imagen de un hombre esforzado, lleno de sueños y dudas. ¿Realmente estaba listo para hacer realidad lo que habían imaginado juntos? La idea de presentar el prototipo a un jurado lo paralizaba. Se encontró cuestionando su valía.
Había sido un solitario toda su vida y por primera vez dependía de alguien más. Pensó entonces en sus experiencias pasadas. Recordó la sensación de mirar hacia atrás después de un fracaso, el sentimiento de que sus errores eran una continuidad inalterable. Pero algo había cambiado. Luisa había traído consigo una luz, una manera de ver la vida que lo hacía sentir que había espacio para la evolución y el aprendizaje. Tal vez esos fracasos eran los cimientos sobre los cuales podían construir su éxito, pensó mientras trataba de alinear los pensamientos en su mente. Miguel decidió sentarse y explorar sus emociones. Con un cuaderno y un bolígrafo en la mano, comenzó a escribir una lista de miedos y visiones. De repente, la inseguridad se convirtió en un camino claro hacia la acción. El miedo a fallar se transformó en una motivación para esforzarse más. Tenía que enfrentar su propio reflejo, aceptar sus limitaciones y, lo más importante, tener fe en que necesitaba a Luisa tanto como ella lo necesitaba a él. La semana siguiente, mientras compartían una cena, se sintió compelido a hablar. Luisa, creo que debemos dedicar tiempo a aprender más sobre lo que hace falta para que nuestra máquina sea un éxito. No solo cómo crearla, sino cómo venderla. Lo que haremos será innovador, pero también debe ser viable. Los ojos de Luisa brillaron con comprensión y emoción. ¿Entonces piensas que esto puede ser más que solo un proyecto personal? ¿Que realmente podemos construir un futuro juntos con esto? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un desafío que ambos tenían que enfrentar. Sí, pero no quiero que lo hagamos solos. Necesitamos buscar asesoría, conectar con personas que ya han estado en este camino. Si fallamos, que sea en conjunto, y si ganamos, será un reflejo de ambos. Las palabras salieron con una firmeza que sorprendió a Miguel. Un empujón hacia adelante. Había tomado la decisión de abrir sus puertas, no solo a Luisa, sino al mundo exterior. Esta revelación le otorgó una dosis de energía renovada, vital para el camino que estaban por recorrer. Las noches siguieron siendo intensas, con más satisfacción que antes. Luisa y Miguel buscaron talleres, asistieron a charlas y conectaron con emprendedores que ya habían triunfado. Cada individuo compartía su historia de altibajos, y para Miguel eso significaba que no estaba solo. A pesar del progreso, la ansiedad nunca desapareció del todo. Las presentaciones, las críticas y las expectativas volvían a jugar con sus emociones. En una de estas reuniones, una inversora millonaria mostró interés en el proyecto. Estoy impresionada con la creatividad, pero, en mi experiencia, necesitan un plan de negocios claro y una ejecución impecable. ¿Lo tienen? La pregunta hizo que el corazón de Miguel se detuviera por un segundo. La mirada escéptica de la mujer lo retó. Sintió que su nerviosismo lo consumía. Era el momento perfecto para seguir adelante, y también el más aterrador. Mientras intentaba reunir sus pensamientos, la luz del taller palpitó en su mente. Tal vez el momento había llegado para confrontar no solo sus dudas, sino el tipo de futuro que deseaba construir. Con una nueva resolución brillando en su interior, se preparó para hablar. Sí, tenemos un plan, y está basado en lo que hemos aprendido juntos, a través de la colaboración. Estoy dispuesto a mostrar lo que hemos creado, pero más que eso, vengo aquí para demostrar que somos mucho más que la suma de nuestros miedos. Las palabras volaron, y con cada sílaba, Miguel sintió que dejaba atrás una parte del antiguo Miguel, un hombre en lucha. La tensión seguía en el aire, y una profunda pregunta quedó flotando. ¿Podría enfrentar las expectativas y cumplir con lo prometido en este nuevo capítulo de su vida? El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades, y Miguel sabía él no podía retroceder. Ahora la verdadera batalla se acercaba, y la pregunta era si estaría dispuesto a abrazar todo lo que vendría. La siguiente semana se convirtió en un torbellino de actividades. Miguel y Luisa sumergieron sus días en reuniones, talleres y consultas. Esa persistencia comenzó a tejer un nuevo tejido en la vida de Miguel. La ansiedad, aunque presente, combinada con la urgencia del tiempo, creaba un ambiente propicio para la acción.
empujándolo a tomar decisiones que antes le habrían hecho temblar. Un lunes, mientras revisaban su borrador de plan de negocios, Miguel se encontró frente a un dilema moral. Era crucial que el prototipo fuera fiel a su visión, pero una parte de él cuestionaba si debían sacrificar ciertas innovaciones para complacer a potenciales inversores. ¿Estamos dispuestos a redefinir nuestra máquina solo para hacerla amigable para el mercado?, preguntó Luisa, cuya voz resonaba con una claridad desconcertante. El dilema lo dejó inquieto. Las decisiones que estaban tomando ya no eran solo sobre su proyecto, estaban delineando quiénes eran como emprendedores. Reflexionó sobre su historia personal. Siempre había sido un hombre que luchaba en soledad, esquivando conflictos y reposando en sus propias limitaciones. Ahora se daba cuenta de que para alcanzar sus ambiciones debía aprender a fluir y adaptarse sin perder su esencia. Mientras avanzaban, comenzaron a recibir críticas constructivas no solo de inversores, sino de expertos en tecnología. En una de esas reuniones, un ingeniero famoso no dudó en señalar un aspecto crítico de su diseño. Lo que tienen es genial, pero ¿han considerado cómo se integrará en el ecosistema actual? Fue un golpe inesperado, pero Miguel sintió que había una oportunidad para crecer. Era el momento de mostrar cuánto había evolucionado. A medida que abordaban el feedback, Miguel se vio enfrentado a una realidad nueva. Había comenzado a entender que la crítica no era un ataque, sino una herramienta esencial para el desarrollo. Cada comentario, cada sugerencia, era parte del proceso de madurar. Se sintió más vivo que nunca mientras absorbía cada palabra, como si estuviera reconstruyendo los fragmentos de su antiguo yo. Fue entonces cuando decidió que la retroalimentación debía ser bien recibida, no solo tolerada. Luisa, por su parte, observaba a Miguel crecer. Le notaba más decidido, y esa transformación fueron la fuerza que ella necesitaba. En una conversación al final del día, mientras revisaban un gráfico de proyecciones, Luisa le dijo: «Creo que estás empezando a ver tus errores como las oportunidades que son. Esa nueva perspectiva te está cambiando». Cuando finalmente llegaron a la presentación final ante el jurado, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sala estaba llena de inversores, todos con expresiones inquisitivas. Pero esta vez había una chispa dentro de él. Bajo esa presión, la luz que había comenzado a brillar en su taller se convirtió en un faro que iluminaba su camino. Sabía que no solo presentaba una máquina, estaba compartiendo su viaje de autodescubrimiento y la pasión de dos almas que se atrevieron a soñar juntas. Mientras exponían su propuesta, Miguel notó algo en él que antes había estado oculto, una confianza silenciosa que lo impulsaba a mantener contacto visual y a articular sus ideas con claridad. Su diálogo había abandonado el tono defensivo, replaced by the conviction of someone who had faced their fears head-on. La respuesta del jurado fue tibia, pero no fue lo que más importaba ese día. Lo que Miguel había ganado era un entendimiento profundo de sí mismo y de su capacidad para adaptarse y crecer. Sin embargo, lo que comenzó como un simple encuentro con la inversora millonaria, ahora se bifurcaba en territorios desconocidos. Mientras se retiraban de la sala tras la presentación, Luisa le dijo: «¿Ahora qué? ¿Estamos listos al 100% para seguir adelante?» Miguel, aún embriagado por su transformación personal, se enfrentó a la pregunta. Era una perspectiva abrumadora, y a pesar de su crecimiento, la incertidumbre permanecía. Pero en lugar de opacar su entusiasmo, alimentó una pregunta más grande dentro de él. ¿Qué otros pasos deberíamos considerar a partir de aquí? ¿Qué más podemos aprender de este proceso para asegurar que no solo sobrevivamos, sino que realmente prosperemos? Y así, con una mezcla de emoción y adrenalina, Miguel se preparó para el siguiente capítulo de su vida, donde cada decisión sería un testimonio de su compromiso hacia un futuro que se acercaba rápidamente, pero también era un camino lleno de nuevas oportunidades. Miguel se sentó en su pequeño despacho, sumido en una maraña de documentos y bocetos. Las luces del atardecer se filtraban a través de la ventana, proyectando sombras alargadas sobre su mesa. A pesar del cansancio que sentía, había en su interior una inquietud electrizante. La reciente presentación había sido un giro inesperado, y ahora su mente giraba sobre el futuro. Recordó la pregunta de Luisa y se planteó: ¿qué significaba realmente estar listos al 100%? La ansiedad, ese viejo compañero, se deslizó nuevamente por su espalda. Sin embargo, esta vez no se trataba de la parálisis de antes,
Era una ansiedad que sugirió exploración y extracción de lecciones. Las semanas siguientes fueron intensas. Miguel se comprometió no solo a desarrollar el prototipo, sino a cultivar una cantidad igual de conocimiento sobre el entorno en el que iba a entrar. Se empapó de lectura sobre la industria y la competencia, abrazando la idea de que el aprendizaje constante era la clave de su ascenso. Se inscribió en cursos en línea, desde marketing digital hasta gestión empresarial, buscando empoderarse con herramientas que antes le parecían inalcanzables. Cada nueva dificultad que enfrentaba se tornaba en un desafío que estaba ansioso por superar. Un día, después de una sesión particularmente difícil sobre marketing, se vio escribiendo en un cuaderno: adaptarse es sobrevivir, pero aprender es crecer. Aquellas palabras resonaban en su mente y sentía que daba pasos hacia un futuro más brillante. Cuando se reunieron nuevamente con posibles inversores, Miguel sintió que la incomodidad de antes había desaparecido. En lugar de temer las evaluaciones externas, empezó a elaborar preguntas estratégicas que invitaban a discusiones más profundas. ¿Cómo ven ustedes el competitivo ecosistema actual? ¿Qué necesidades aún no se están satisfaciendo? Estas preguntas no solo mostraban su disposición a aprender, sino que también posicionaban su producto como una solución relevante y necesaria. En una de esas reuniones, un ejecutivo de una importante compañía realizó un comentario que marcaría un antes y un después en su enfoque. Dijo que el mercado no solo busca innovación, sino también una historia que los conecte emocionalmente con el producto. La emoción es el hilo que une al cliente con tu solución, afirmó. Miguel sintió un clic en su interior. La historia detrás de su proyecto, su viaje personal y el empeño que Luisa y él habían puesto podían convertirse en poderosos aliados. Inspirado por esta revelación, Miguel comenzó a tejer su narrativa. No se trataba solo de una máquina, era la manifestación de la resiliencia y la transformación. Se dedicó a afinar su pitch para que recogiera no solo números y datos técnicos, sino también el latido humano detrás de todo. La conexión con su historia se convirtió en un eje central de todas sus presentaciones. Mientras se preparaban para la siguiente ronda de presentaciones, Luisa lo animó a compartir fragmentos de sus vivencias. La gente quiere saber quién eres, qué representas, le decía. Miguel escuchaba, asimilando cada palabra como una semilla que germinaba en su mente. Un día, a mitad de una reunión, uno de los inversores interrumpió. ¿Qué hay de ustedes como personas? Cuéntenos de su trayectoria. Fue un instante decisivo. Miguel respiró hondo y en vez de esconderse tras datos numéricos, decidió abrir una ventana a su historia. Habló sobre sus orígenes humildes, las noches de trabajo solitario y cómo había comenzado a creer en sí mismo. La sala se llenó de una atmósfera palpable. La curiosidad se reflejó en los ojos del jurado. Cuando concluyó, un silencio lleno de respeto reinó. Miguel sintió que esa mirada era un testimonio de su autenticidad. Había descubierto no solo una táctica para seducir al mercado, sino una ruta a su propio ser. Por primera vez, la ansiedad se transformó en seguridad, como un faro que iluminaba su camino. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentir que estaba en la dirección correcta, una figura emergió de las sombras de la reunión, un antiguo rival, un competidor directo que siempre había menospreciado su trabajo. Su sonrisa era una mezcla de condescendencia y desafío. ¿Realmente crees que puedes cambiar el juego con eso?, preguntó con desdén. Miguel se enfrentó a él. Era el momento adecuado para demostrar que su evolución era inquebrantable. Pero la pregunta flotaba en el aire como una amenaza. ¿Lograría realmente tomar el control de su destino? ¿O se vería arrastrado a las viejas dinámicas del pasado? Las dudas comenzaron a emerger una vez más. Era hora de hacer frente a sus miedos y demostrar que el verdadero camino hacia la prosperidad estaba lleno de decisiones difíciles. Miguel se sintió invadido por una oleada de emociones contradictorias, mientras el antiguo rival lo miraba con desdén. Había pasado tanto tiempo cultivando su confianza, pero ahora, de repente, parecía que todo podía desmoronarse en un instante. No podía permitirse retroceder, había llegado demasiado lejos. Eso es precisamente lo que pienso hacer, respondió Miguel, su voz más firme de lo que se sentía internamente. Era un instante de verdad. Su cabeza giraba,
buscando las palabras correctas, esos argumentos que validaran su propia existencia en este mundo feroz. Mientras el rival continuaba lanzando comentarios sutilmente despectivos, Miguel hizo un esfuerzo consciente por no dejarse llevar por su ira. En lugar de cuestionar su competencia, decidió enfocarse en lo que realmente podía ofrecer. Era como un combate de boxeo en el que cada golpe no estaba destinado a derribar, sino a construir su propio espacio en el ring. Un día, en medio de una lluvia torrencial que había enmarcado su jornada, decidió quedarse en su taller hasta tarde. Mientras lucía los planos de su prototipo, la lluvia resonaba en el techo, haciendo eco de sus pensamientos. «Tu historia es su historia, y cada trazo tiene un porqué», se repitió a sí mismo. Comprendía que cada éxito que había tenido no podía ser el resultado de la casualidad. Había trabajado incansablemente para convertir esos bocetos en un camino hacia la transformación, y esa historia exigía ser contada. Comenzó a afinar su lenguaje corporal en las presentaciones. No solo quería hablar, sino liberar su pasión. Miguel se visualizaba como un torrente de energía eléctrica, acreditado con el poder de hipnotizar. Necesitaba que su audiencia sintiera el peso que había cargado, la fragilidad de sus inicios, así como la fortaleza de sus sueños. Así comenzó a practicar frente al espejo, ajustando su mirada y modulando su voz. Era fundamental que expresara no solo lo que había creado, sino por qué lo había hecho. Lleno de determinación, decidió crear un espacio donde la esencia de su historia brillara como el centro de su presentación. Cada frase se convirtió en un diálogo con su audiencia, un intento de conectar en un nivel emocional genuino. La máquina que ven aquí, iniciaría, no es simplemente una obra de ingeniería, es una ventana a mi vida, el resultado de mis sacrificios y de las lecciones aprendidas en el camino. Las sesiones de práctica se convirtieron en un ritual donde Luis le ofrecía retroalimentación constante. A veces Miguel sentía que ella podía ver a través de él hasta el centro de su vulnerabilidad. «Tienes que mostrarles el monstruo que has vencido», decía Luisa. Esos momentos lo llevaban de regreso a su intención original, a ese deseo ardiente de crear un impacto. Sin embargo, aunque sus avances eran extraordinarios, las inseguridades poco a poco trataban de infiltrarse. En sus horas más oscuras, la voz de su rival reverberaba en su mente, recordándole cómo años atrás había dudado de sus capacidades. Entonces recordó algo fundamental. La transformación se produce en la intersección del miedo y el valor. Cada vez que se enfrentaba a sus temores, se reafirmaba como el arquitecto de su propio destino. Estaba a solo unos días de la siguiente presentación, una en la que se sentía ansioso y a la vez preparado. Era necesario que conquistara no solo a los inversores, sino también a sí mismo. Entró a la sala de reuniones con la convicción de que sus decisiones moldearían su futuro. Pero el espectro de su antiguo rival lo acechaba. Su persistente cuestionamiento sobre su valía hizo eco en sus pensamientos, empujándolo a abordar lo que había evitado: el verdadero precio del crecimiento y la temida posibilidad de enfrentar el fracaso. Al cruzar la puerta, la sala estaba llena de rostros expectantes, sus corazones debatiéndose entre la esperanza y la duda. Se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo la presentación del producto, sino desnudarse ante un mundo que lo había juzgado antes. Mientras comenzaba a hablar, la mirada de su rival lo atravesó como una flecha. Sabía que no podría escapar de las sombras de su propia inseguridad. Habiendo decidido, sin embargo, avanzar, no podía permitir que el pasado lo dominara. En ese momento sentía que no solo estaban en juego sus sueños, era la oportunidad de validar cada paso dado en su vida. Y así, mientras compartía su historia, una sensación de alivio lo envolvió. Sin embargo, en un giro inesperado, uno de los inversores comenzó a sonreír de manera burlona. Su expresión parecía condenarlo a un abismo del que podría resultar difícil escapar. Miguel se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que empezar. ¿Podría realmente transformar esta presentación en una victoria o sucumbiría ante la crítica? La incertidumbre palpitaba en el aire. La risa mordaz del inversor resonó en la sala,
envolviendo a Miguel en una atmósfera densa de incertidumbre. La despreocupación con la que su rival lo miraba, con una superioridad tácita, lo hizo cuestionarse. Sin embargo, era crucial que mantuviera su enfoque. En ese instante, la presión de los ojos sobre él aumentó, pero decidió que no se convertiría en un mero espectador de su propia vida. Respiró hondo y recordó sus ensayos. Recordó a Luisa animándolo a mostrar su vulnerabilidad. Lo que procesaba no solo eran sus palabras, sino la energía de su verdad. Estoy aquí porque he luchado por este lugar, pensó. Con un gesto coordinado, hizo una pausa antes de continuar. Entiendo que lo que presento pueda parecer simple al principio, pero cada bit de tecnología, cada combinación de piezas, ha sido diseñada no solo para ser funcional, sino para ser representativa de un sueño. Un sueño que empecé a construir desde cero. Su voz resonó más fuerte a medida que hablaba, y la confianza comenzaba a tomar forma en su interior, desafiando el miedo que había acechado su mente. Los rostros en la sala se tornaron serios. Notó que algunos se inclinaban hacia adelante, prestando atención. La burla del inversor se desvaneció por un momento, y Miguel lo sintió como una victoria interna. Había elevado la conversación a un nivel más significativo. Estaba creando una historia que no solo era suya, sino que podía resonar con muchos. Sin embargo, la mirada burlona del inversor lo seguía perturbando. ¿Qué pasaría si su intento de conexión no se traducía en venta? La idea de regresar a su antiguo trabajo como mecánico y dejar atrás sus sueños lo llenó de una angustia atroz. Recordó lo que había aprendido. La transformación no siempre es lineal. Los tropiezos forman parte del viaje, y al enfrentarse al inversor, debía decidir qué mensaje quería enviar. En un impulso de autenticidad, Miguel decidió compartir uno de sus fracasos más desgarradores, su primer prototipo. Mostró la máquina fantasma que había sido un desastre total y cómo, a pesar de la humillación pública, había persistido. Aquel día comprendí que la innovación no se mide solo por las victorias, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída, dijo, mirando a los ojos del inversor. Así que, si piensas que esto es solo un proyecto más, estoy aquí para demostrarte que tiene mucho más valor. Con cada palabra, Miguel se sentía más potente, como si estuviese armándose con cada parte de su historia. Pero el inversor, en un giro inesperado, se cruzó de brazos. Es una bonita historia, Miguel, pero lo que presentas es solo un sueño. ¿Qué pruebas tienes de que podrás cumplirlo? La confianza de Miguel flaqueó en un instante. El cinismo del hombre lo golpeó con la intensidad de una verdad absoluta. Aunque su pasión era indudable, seguía existiendo un abismo entre sus aspiraciones y la percepción del mundo exterior. Sus pensamientos se frenaron en la pregunta inquietante de si las dudas que había enfrentado eran realmente su mayor enemigo, o si la falta de pruebas tangibles de su éxito estaban de hecho replicando la sombra de su antiguo rival. Aún con esta revelación, Miguel sintió un impulso interno. La lucha no solo era externa, sino también interna, una batalla que necesitaba ganar para seguir adelante. Había que hacer algo más que contar su historia, debía crear confianza tangible. En ese instante, vio la posibilidad de no solo responder al inversor, sino de cimentar su propia base, lanzar la pregunta que lo retaría a él y a su equipo. ¿Qué tal si hacemos una demostración en vivo? Permítanme mostrarles lo que esta máquina puede hacer realmente. La sala quedó en silencio, la tensión palpable. La mirada burlona del inversor se desvaneció, pero una chispa de interés comenzaba a brillar en sus ojos. Miguel había presentado una propuesta arriesgada, pero había tomado control del juego. Mientras aguardaba la respuesta de los inversores, el latido de su corazón resonaba en sus oídos. ¿Sería suficiente? ¿Podría transformar esta presentación no solo en una oportunidad, sino en un trampolín hacia algo que nunca había imaginado? La incertidumbre palpaba el aire.
Miguel había empujado los límites de su valentía, pero sabía que aún era muy pronto para celebrar. La batalla era feroz y el resultado incierto. En ese instante se dio cuenta de lo fundamental. No estaba en juego solo su proyecto, sino su esencia misma. Al tomar aliento, prometió que avanzaría sin importar el resultado. Pero lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría a una revelación que cambiaría radicalmente su camino. ¿Qué secretos se deslizarían a la superficie mientras exploraba su propia creación? Miguel se encontraba en un estado de expectativa y nerviosismo, sintiendo cómo cada segundo parecía estirarse de manera insoportable. La sala de presentaciones, con sus luces intensas y la mirada de los inversores analizándolo, se volvió el escenario de su transformación. No solo defendía un proyecto, sino que estaba listo para representar el esfuerzo de una vida. Mientras los otros miembros del equipo discutían las características técnicas del prototipo, Miguel tomó una decisión firme. «Voy a hacerlo», pensó, alzando la voz para pedir la atención de todos. «Me gustaría solicitar una demostración en vivo de nuestra máquina. Permítanme mostrarles su funcionalidad en tiempo real». La solicitud hizo eco en la sala, y un silencio expectante se instaló. Al principio, no estaba seguro de si los inversores aceptarían la propuesta, pero su corazón latía con fuerza, alimentando la determinación en su pecho. Sabía que esto no era solo un salto de fe, era una oportunidad para demostrar que su visión era tangible, una prueba fehaciente de su potencial. Con rapidez y un poco de inseguridad, Miguel corrió hacia el taller que estaba a solo unos metros del edificio principal. Mientras preparaba la máquina, recordó cada palabra de Luisa, el respaldo de su familia y el camino que había recorrido. Aquellos momentos de duda eran ahora pilares sobre los cuales construiría su futuro. Cuando la máquina estuvo lista y los inversores se acercaron, Miguel sintió cómo una mezcla de nervios y emoción se apoderaba de él. Esta máquina no solo está diseñada para eficientizar el trabajo en los talleres mecánicos, tiene el potencial de cambiar la forma en que realizamos nuestro trabajo, explicó, tocando cada botón y mostrando cómo las funciones se llevaban a cabo con precisión. A medida que la máquina tomaba forma y función, las miradas de sorpresa y un destello de interés comenzaron a filtrarse. Los inversores intercambiaron murmullos, algunos emocionados observando lo que había trabajado tan duro para presentar. Miguel, sintiendo la chispa de su éxito, continuó demostrando cómo la máquina podía facilitar tareas que normalmente consumían horas de trabajo. Al finalizar la demostración, los aplausos y los elogios resonaron en el aire, llenando su pecho de un aire fresco de éxito y validación. «Esto es solo el comienzo», afirmó, reconociendo la energía en la sala. «Hemos construido algo que no solo representa un avance tecnológico, sino que lleva consigo el viaje y la perseverancia de cada uno de nosotros». Los inversores comenzaron a hacer preguntas, pero ya no venían cargadas de escepticismo, ahora eran inquisitivas, buscando profundizar en el proyecto. Miguel respondió con confianza. La presión había transformado su ansiedad en una fuerza motivadora. Una semana después, cuando Miguel recibió la llamada que nunca se imaginó que sucedería, su vida cambió para siempre. Habían decidido invertir en el proyecto. La emoción lo invadió mientras corría a casa, y al abrir la puerta, fue recibido por Luisa y sus hijos. La sombra de la incertidumbre que los había seguido durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Finalmente, sentados en la mesa familiar, Miguel compartió la noticia. «Tenemos una inversión. Esto es real». Las lágrimas de emoción brotaron en los ojos de Luisa. Se abrazaron fuertemente, sintiendo que el peso de sus sacrificios había valido la pena. Era un reconocimiento por la perseverancia, no solo de Miguel como individuo, sino de ambos como pareja. Al día siguiente, Miguel comenzó a desarrollar una red de contactos dentro de la industria, integrando las ideas que había aprendido y las recomendaciones de Luisa. Comenzó a presentar su historia, no solo como un mecánico que había deseado algo más, sino como un esposo y padre que estaba cambiando su vida y la de su familia para siempre. Lo que había empezado como un encuentro casual con Valentina se había transformado en una sinergia de crecimiento y descubrimiento. Miguel había enfrentado sus miedos, había dejado de lado un pasado de inseguridades y ahora estaba creando un futuro que nunca imaginó. Su viaje
lo llevó más allá de una máquina, hacia una verdadera redefinición de su vida. Ahora podía mirar hacia el futuro con confianza y, más importante aún, con la certeza de que había aprendido a soñar nuevamente. Con el tiempo, Miguel se convirtió en un referente en la industria. Publicó su historia, compartiendo no solo el éxito de su invento, sino también el proceso que lo llevó allí. A través de sus escritos, ofrecía inspiración a aquellos que, como él, tenían sueños, pero necesitaban la valentía para perseguirlos. La historia de Miguel es un recordatorio de que, aunque el camino hacia el éxito puede estar lleno de desafíos, está en nuestras manos decidir cómo enfrentarlos. Su viaje lo convirtió en un hombre renovado, capaz de transformar no solo su vida, sino también el destino de aquellos a su alrededor. La luz del taller brillaba cada vez más intensamente, ahora simbolizando no solo la lucha de un hombre, sino la fuerza de una familia unida por un propósito común. Miguel había encontrado su lugar, no solo como un inventor, sino como un ejemplo de resiliencia y transformación en cada rincón de su vida. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con 5 amigos que necesitan ver cómo los sueños se pueden hacer realidad. Cada apoyo cuenta, y solo los verdaderos fans de las historias de superación personal comprenderán la importancia de esto. Dejen un me gusta ahora, porque cada clic ayuda a inspirar a más personas a nunca rendirse. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse inmediatamente al canal. Este es el momento de demostrar su apoyo, y no se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas que están por venir. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Es hora de inspirar y ser parte del cambio.